Hola amigos, ya estamos nuevamente con nuestro compromiso de hablar en esta noche la historia de las civilizaciones. Tenemos que empezar diciendo que en la historia de las civilizaciones de la humanidad han habido dos. Inicialmente una, que es la historia de las civilizaciones que nos han enseñado en la escuela, en la universidad, que son la historia oficial. Pero hay una que no es oficial. Esa ya hemos, en este momento hay muchos descubrimientos y que pueden demostrar fehacientemente que existen otras civilizaciones, que por eso la hemos denominado no oficial. Esas civilizaciones, de alguna manera, en la historia de todas las civilizaciones, han sido ocultadas. Grandes descubrimientos sobre las construcciones, las pirámides, construcciones en distintas partes del mundo. Pirámides en todas partes del mundo hay, no solamente en Egipto y en México o en Latinoamérica. Hay en China, en Japón, en Estados Unidos, en el fondo del lago Titicaca, en la Antártida. Bueno, esas construcciones nos enseñaron y nos enseñan que existen otras civilizaciones. No existieron solamente las que nos dicen en la historia oficial. Existen civilizaciones que han dejado una gran cantidad de signos, de muestras de escrituras, de elementos de la ciencia de ese momento que se han descubierto ahora y que ya no se pueden frenar, ya están demostrados, no se pueden ocultar. Ha habido un ocultamiento en esas civilizaciones no oficiales que nosotros hemos determinado. Las civilizaciones oficiales, digamos, están explicadas de distinta manera, están explicadas y están determinadas y clasificadas de distintos puntos donde se han ido descubriendo geográficamente, pero en estas civilizaciones oficiales también ha habido un ocultamiento. Por ejemplo, en la civilización antigua, en nuestra antigua Grecia y en otras civilizaciones como la egipcia, han habido ocultamientos y han habido actividades que han desarrollado un grupo, un sector de la humanidad que ha producido hechos para que se oculten. Por ejemplo, cuando se quema la biblioteca de Alejandría es para ocultar mucha información de una antigua civilización anterior. También ocurrió más cerca acá, demostrado, los soldados en Irak que fueron y destruyeron muchas tablillas en los museos de sumerios. También hubo parte de un ocultamiento porque ahí hay mucha información en esas tablillas que no se quiere que salga a la luz, que existe detrás de los sumerios. Existieron muchas otras civilizaciones o razas que más adelante la vamos a explicar. También en Egipto hubo un descubrimiento de una que se llamó la pila de Bagdad, y que no es más y nada menos, que lo vamos a explicar más adelante en la parte de ciencia. Es un dispositivo cuántico que digamos, lo que hace ese dispositivo cuántico es producir plasma radiante. Y se le llamó la pila de Bagdad y creían los científicos que producía luz, y no es así. Bueno, así como ese y como otros hechos, han habido un ocultamiento en nuestra civilización, en nuestra historia oficial de civilizaciones. Imagínense ustedes el ocultamiento de otras civilizaciones anteriores a la Sumeria, de los inicios de los tiempos, que son millones de años de historia de la humanidad en este plano, en este planeta. Por eso es importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros hablamos que lo que es historia no es solamente historia de hechos, sino está la historia de las intenciones humanas, donde esa historia de intenciones humanas producen hechos, y no es el hecho
digamos, cronográfico de los hechos de la historia que nos han explicado a nosotros. Lo que tenemos que tener también en cuenta que existe en esa historia de civilizaciones, en la historia oficial, existen las intenciones humanas. Por eso es importante que nosotros podamos conocer nuestras raíces en la historia de la civilización de la humanidad, podamos conocer nuestras raíces verdaderamente, no con ocultamientos, ni con los ocultamientos aparte de los ocultamientos de otras, que ya está determinado por elementos que se han encontrado, que hay civilizaciones que no tienen el aspecto netamente humano, que no se pueden configurar dentro de un cuerpo genéticamente hablando de un ser humano, que también será tema a desarrollar en otro capítulo. Pero por ahora tenemos que tener en cuenta de que la historia de las civilizaciones son dos. La historia de la civilización oficial, que dentro de esa historia no ha habido ocultamiento, y la historia de las civilizaciones no oficiales, que nosotros le hemos llamado así. Hay un punto muy interesante, como dije recién, hay muchos investigadores que han tocado estos puntos y han dado en la tecla y lo han clasificado de una forma muy importante y muy interesante para estudiarlas y para llegar a un esclarecimiento de todo este tema sobre las civilizaciones no oficiales. Elena Blavatsky las clasificó de una manera muy interesante. Por eso le vamos a pedir a Markel que nos dé una reseña de esa historia no oficial que hemos podido detectar en nuestras investigaciones, con todos los puntos que en algún otro video los vamos a ir sintetizando, porque son muchos los puntos que hemos encontrado en nuestras investigaciones sobre las civilizaciones antiguas y civilizaciones no oficiales, antiguas dentro de las oficiales y más antiguas dentro de las no oficiales. Por eso, pues, es fácil decir y hablar de las civilizaciones oficiales como desde los incas, los egipcios, iniciando por los sumerios, los acadios, los esenios, siguiendo por los egipcios, como dije recién, también los griegos, donde también hubo ocultamiento ahí en la mitología griega, porque en esa época ya se manejaba genéticamente algunos temas y detrás de esa civilización hubo grandes procesos y trabajos genéticos que se hicieron en la mitología griega, que no fue tan mitología griega, que trataremos en la parte científica en otro momento. En esta historia de las civilizaciones oficiales tenemos que tener en cuenta que nosotros existe también en nuestra información, en nuestros temas, existe también la civilización no oficial. Por eso le vamos a pedir, como dije recién, a Markel que nos dé una clasificación que él conoce muy interesante sobre la historia no oficial. Hola amigos, es un gusto y un placer estar con todos ustedes para compartir hoy las 7 razas raíces de la humanidad. Hay 2 historias, como bien decías hace un ratito, la historia oficial y la otra historia que ha sido ocultada o vedada por ese poder y de las sombras que ya nosotros conocemos, ¿eh? Bueno, hablando de las 7 razas raíces que están en todos los textos más antiguos de la humanidad, vamos a hacer una síntesis, un cuadro sinóptico, como se podría decir. La primera raza se llama polar. La primera raza polar que habitó lo que hoy conocemos como el casquete polar norte, la tierra de Asgard, citada en antiquísimas tradiciones como la lejana Thule, paradisíaca de la isla de cristal. La raza polar se desenvolvió en un ambiente totalmente distinto al actual. En aquella época la Tierra era propiamente semietérica. Estamos hablando de una especie de ser que no tenía cuerpo, que era muy espiritual, que no tenía materia física. Entonces, estamos hablando que en esa época se manifestó
la divinidad sobre la tierra, todavía no había sexo, era solamente un solo tipo de ser. La primera raza surgió de las dimensiones superiores completamente perfectas. De eso se dice en los textos más antiguos, como por ejemplo Blavatsky habla en su Doctrina Secreta de este tema. Muy interesante el libro, y habla de que eran semi-transparentes, incluso el mismo planeta Tierra no era sólido del todo como hoy lo conocemos, era más etérico. Esa fue la primera raza polar. Como segunda raza, lo que se habla en estos textos sagrados, en estos textos esotéricos antiguos, sí, que nos han mostrado otra perspectiva de la humanidad y que realmente al día de hoy ya podemos empezar a aceptarlo de alguna forma porque hay mucha evidencia de que fue así. La segunda raza raíz se llamaba Hiperbórea. Esta raza apareció en el escenario terrestre como resultado de las incesantes transformaciones que a través del tiempo experimentó la primera gran raza raíz que hablamos, la polar. La raza hiperbórea habitó las regiones boreales que como herradura continental circundaban el casquete polar norte, ocupando el actual norte de Asia, Groenlandia, Suecia y Noruega. Bueno, esta fue una época de variadísimas mutaciones en la naturaleza. Gran diversidad de especies se gestaron en este tubo de ensayo que empezó a crear el universo, como se podría decir, o tal vez la creación en sí. Los tres reinos todavía no estaban del todo diversificados. Estamos hablando que el clima era tropical y la tierra cubierta de gran vegetación. El ser humano continuaba siendo andrógino, reproduciéndose por brotación, sistema ¿cómo se podría explicar? Un sistema continuo activo que los vegetales contienen. Todavía no existía la división de sexo, solamente había un solo tipo de ser, de entidad sobre esta tierra. La tercera raza raíz es la Lemuria. Raza raíz muy importante para la época porque luego de la Hiperbórea, que habíamos dicho de que los seres eran mucho más sutiles, más etéreos, ¿sí? Acá comienza un cambio importante en la historia. El cambio es que empezó a gestarse la materia, empezó a dejar esa parte sutil, ese ser, para empezar a transformarse en lo que hoy más o menos llegamos a percibir, todo con cuerpo. Pero la diferencia es que todavía no era totalmente físico. En esta raza pasaron varias cosas. Vamos a citarla un poquito. ¿Dónde floreció? En la maravillosa parte del continente Mu, o también llamado Lemuria. Es una tierra volcánica en el Océano Pacífico. Ahí comenzó esta raza. La etapa del planeta llega a un grado alto de materialidad física, no nos olvidemos. Estos seres sutiles que se veían gestando y venían creando la parte espiritual comienzan a ser más concretos y también comienzan a compartir terreno con otros seres de natural forma, pero no eran iguales a ellos. Acá viene un caso muy importante porque nacen los primeros gigantes. Y no sé si decir que nacen, porque los textos no hablan que nacen, sino que fueron implantados de alguna forma en el territorio. Los gigantes, que conocemos como los Nephilim, ¿sí? Sería una raza que fue implantada por otro tipo de raza que no era terrestre. Estamos hablando de seres fuera de esta tierra, que de alguna forma implementaron la vida. De esto hablan los textos y bueno, también sabemos que se ha ocultado mucho del tema porque no se quiere que se sepa si hay otro tipo de vida sobre la Tierra. Esto es algo que todos escuchamos día a día, pero nadie quiere decir que es concretamente así. Desde el gobierno hasta las grandes empresas que tratan de tapar todo esto con varias, entre películas o pueden ser series que manipulan el tema en realidad. Pero bueno, podemos decirle que sí, los textos antiguos hablaban de seres que no venían concretamente de la Tierra, de la faz de la Tierra, sino de afuera. Bueno, estos Nephilim compartían la vida con estas entidades que eran etéreas que estábamos hablando recién. ¿Sí? Pero ¿qué pasa aquí? Aquí hay un cambio. En la segunda mitad del periodo lemúrico ocurre la división de sexo.
hombre-mujer. Y esto tiene lugar gracias a la intervención genética realizada por otros seres que también llegaron a esta tierra y no eran justamente terrestres. Estamos hablando de seres que llegaron desde las estrellas, como dicen los libros más antiguos de la humanidad, ¿sí? Llamados Anunnakis, del linaje reptiliano. Son los dioses que nombran los textos sumerios, sí, esos dioses tan famosos que hablaban de la raza, se podría decir extraterrestre, no sé cómo nombrarla. Bueno, era una raza que llegó acá y manipuló a esta primera forma de ser, que era sutil, pero ya tenía un poco de cuerpo, lo manipula y crea al Homo sapiens. Cabe aclarar que también estos seres no eran monos totalmente, como se dijo, como Darwin en algún momento dijo en la historia, no eran monos, lo que eran seres parecidos a un mono muy básico, pero este ser lo que logró fue la fusión del gen Anunnaki junto a este tipo de ser logran el Homo sapiens, que hasta el día de hoy el linaje sigue, ¿eh? Nosotros somos Homo sapiens, los humanos, como sabrán mis amigos oyentes, de que somos todos Homo sapiens. Bueno, esto tiene que ver con la historia antigua. Cabe destacar que todo esto no se enseña en las universidades comúnmente, ni tampoco en las escuelas, justamente porque se habla como que es mitología, como que es algo no comprobado. Pero al día de hoy podemos empezar a entender por la genética y por los estudios genéticos que se han hecho que sí, tenemos un gen que no es totalmente terrestre. Todos los humanos, todos nosotros, tenemos genes que vienen de otro lado. Eso ya no se puede discutir en esta altura. La cuarta raza raíz era la Atlántida. Los atlantes, sí. Luego de 180.000 años de transición entre una y otra, entre la raza Lemuria y Atlántida, comienza esta nueva forma de vida. Ocupaba casi toda el área actualmente cubierta por la parte septentrional del Océano Atlántico. Después de esa humanidad hermafrodita, de la que hablamos recién, que los seres se dividieron de sexos opuestos, sí, que eso pasó en Lemuria. Pero bueno, ahora llegó el momento de hablar de la Atlántida, que es una cultura superior, a la cual una gran tecnología la invadió. Los atlantes tuvieron una gran tecnología diferente a todas las otras humanidades. Ahí se empezaron a gestar las pirámides más conocidas del día de hoy. Por ejemplo, Hermes Trismegisto, que fue un atlante, tuvo la capacidad, la tecnología y el contacto, porque también se dice en esos textos que Hermes no era totalmente humano, era un híbrido. Como habíamos hablado recién, era una persona entre ellos y nosotros, que pudo tener esa habilidad, esa tecnología para crear la primera pirámide que se llamó la pirámide escalonada. La pirámide escalonada fue la que comenzó la historia de las pirámides. Bien decía Juan hace un rato, de tantas pirámides que pueden haber sobre esta tierra. La Atlántida tuvo su final abruptamente, desapareció del día a la noche y muchos textos hablan de una catástrofe que se hundió bajo las aguas, pero la ciencia oficial, como siempre, no lo admite. Admite solamente el comienzo desde los sumerios en adelante, pero los libros más antiguos hablan de la Atlántida. Hasta Platón habló en sus escritos de la Atlántida. Bueno, el ser humano en esa altura ya compartía la tecnología con estos seres también que vivieron en ese momento, pasaron de Lemuria a Atlántida, que eran los gigantes, los antiguos gigantes, los Nephilim, ¿sí? Que al mismo tiempo manipulaban y dominaban a la raza humana de ese momento. Con la destrucción de la Atlántida desaparecen también los gigantes y ya comienza la cultura sumeria, que estaremos hablando dentro de poco de ese tema. Seguramente Juan va a hacerles un comentario de esto en otro programa. Pero lo interesante acá es hablar que Atlántida fue una inflexión en la humanidad, un momento clave, crucial. Ahí se empezó a despertar el ser humano de otra forma, aunque tuvieron mucha tecnología, todavía la parte espiritual la tenía vedada, todavía no podía ver la verdad. Recién con el comienzo de los sumerios empieza la otra parte, porque todos los escritos y las escrituras cuneiformes que quedaron, que fueron encontradas en Mesopotamia, en Irak, ahí cuenta toda esta historia que estoy relatándoles,
no son inventos, no son cuentos, simplemente fueron ocultadas por esta élite que estábamos hablando, y algunas de las más viejas escrituras fueron desaparecidas directamente allá en Alejandría. Luego de la cuarta raza Atlante, que acabamos de hablar, llega la raza aria, los arios, que ahí empezamos nuestra historia de la humanidad. Nosotros somos los arios, quinta raza raíz. Bueno, los arios compartieron su comienzo con toda esta parte atlante, porque algunos atlantes pudieron salvarse de esa catástrofe y pasaron a esta civilización, a la civilización aria. Por ejemplo, la historia del famoso Noé, que todos conocemos por la Biblia, por todos los textos. Justamente, Noé fue un atlante que pasó y continuó su estirpe en la parte aria, en la parte sumeria. ¿Por qué? Porque él trajo información genética en la cual las razas comenzaron a diversificarse y también a crear otro tipo de razas, subrazas. Se empieza a contar la historia a partir de Sumeria. Pero sin embargo hemos visto hasta recién que hay 4 razas anteriores. Bueno, es muy lindo que podamos compartir esta información porque muchos de ustedes seguramente dirán, nunca escuché esto, nunca. Bueno, los invito a que investiguen y van a encontrar información explícita sobre el tema. Nosotros hemos hecho la investigación, hemos leído bastante sobre el tema y realmente podemos decir que sí, hay algo ahí que se ha ocultado hasta el día de hoy, pero ya hay varias corrientes que hablan de esto. Hay varias corrientes que están diciendo y explicando de que somos la quinta raza raíz. Somos los arios. Luego de nuestra raza raíz aria, vendrá, según todos los textos que hemos investigado, vendrá la raza Coradi, la sexta raza. Esa raza que aún nadie habla, no se habla de esta raza, pero está escrita en los textos. Supuestamente, luego del cataclismo que pasará en nuestro tiempo, vendrá esta raza que traerá un humano más espiritual, será un humano más conectado con el yo soy, con la esencia. Lo que parece es que vamos evolucionando en la espiritualidad, aunque en la parte material estamos para atrás, porque la tecnología lo que ha ayudado al hombre es a encerrarse, a ser más agresivo, a ser más individual, pero por lo visto en la nueva raza tendríamos que despertar ese tercer ojo, esa glándula pineal que nos une con la divinidad, para empezar a vivir la vida de otra forma. Esa sería la sexta raza. Como séptima raza encontraríamos a los liliputienses. Esta es una raza que se ha hablado muy poco, no hay mucha información, pero sería la séptima raza. Como el hombre hasta el momento no ha sido tan espiritual y está buscando esa esencia, se supone que en esta raza ya el hombre estaría más ascendido, estaría ya en una quinta dimensión, aunque esté en la Tierra, pero en quinta dimensión, vibrando, en conexión con lo etéreo, con el universo. Entonces estamos hablando que la ascensión del hombre vendría con esta raza. Bueno, Juan, así concluyo yo mi participación, agradeciendo a toda la gente que está escuchando y bueno, volviendo a decirles que la historia tiene muchas facetas, cada uno buscará o interpretará a la forma que más le caiga la ficha o diga, bueno, por acá es. Pero yo los invito a que ustedes sigan investigando y nosotros lo vamos a hacer también con ustedes. Gracias, amigos, y hasta la próxima. Les habla Markel con mucho cariño. Bueno, tenemos que agradecer a Markel esta síntesis de todas estas razas que nos han aparecido en esta información y en esta historia de civilización no oficial, muy bien explicada y muy bien sintetizada en este caso, como la explicó Markel. También quiero decir de que en la historia de la civilización se puede ese conocimiento ancestral que nosotros explicamos, o se ha explicado y ha explicado Markel, ese conocimiento ancestral está basado en la doctrina secreta y con otros libros más muy interesantes
que hemos investigado y hay mucha coincidencia con todos los elementos que han aparecido y se han descubierto hasta actualmente en el planeta. Entonces, combinando ese conocimiento ancestral de la doctrina secreta con todos los elementos y todos los elementos y construcciones, como dije hace un momento, sobre las construcciones de las distintas civilizaciones, hay una relación muy íntima entre los signos, entre las tablillas, las escrituras cuneiformes que tenían en esa época, y distintos tipos de códigos, de cómo se escribían. Hay una relación en la cual podemos decir de que sí, esas civilizaciones y esas razas hay una gran posibilidad y fehacientemente que existieron. Se han clasificado de esta manera, que son para su entendimiento muy importante. Existe también una forma de explicar que ese conocimiento ancestral está basado en la información cuántica que se esparce en la energía del éter o en la energía del universo. Esa información fue muy bien explicada por un psiquiatra, creo que era, Rupert Sheldrake, que nos explicó los campos de los registros, campos morfogenéticos. Esos campos morfogenéticos son los campos magnéticos donde se encuentra toda esa energía, y los antiguos le llamaron la casa, y vendrían siendo explicados de alguna manera como si fuera actualmente la nube del Wi-Fi. La nube del Wi-Fi está toda la información que tenemos en nuestros aparatos, celulares y computadoras. Y los registros acásicos, está toda esa información cuántica, esa información en esos campos morfogenéticos que nos explicó. Y una forma que él lo descubrió, Rupert Sheldrake descubrió esos registros están en todos los seres humanos, en todos los seres vivos del planeta. Lo descubrió en una isla donde había una cantidad de monos que le enseñaron a comer una fruta, creo que era, y en otra isla apareció que había otros monos que hacían lo mismo. Entonces determinaron y descubrieron de que esa transmisión se había sido transmitida no directamente por ese mono que le enseñaba a otro, sino había sido transmitida por un campo morfogenético que estaba y se trasladaba a la otra isla, y los monos empezaban a hacer lo mismo. Así, de esa manera se puede explicar que esa transmisión en ese campo morfogenético, también nosotros transmitimos información a través de los aparatos con el celular, y nosotros no vemos la información que sale, pero es una energía que va electromagnética, que va de la nube Wi-Fi al aparato, que el aparato lo reduce y lo hace información con su tecnología. Y nosotros, los seres humanos, como dispositivos cuánticos, hacemos lo mismo, los seres humanos y todos los seres vivos. Por eso existen los registros acásicos, que nosotros podemos determinarlo internamente, o tenemos que buscar una persona conocedora, con experiencia en registros acásicos, que nos haga descubrir toda esa información ancestral. De esa misma manera, espero que se interprete que cuando uno habla de esa información ancestral, está hablando de una transmisión ancestral que hay que tenerla muy en cuenta. Por eso nosotros decimos que en las civilizaciones no oficiales hay una relación muy íntima entre todos los elementos que se encontraron, y bueno, es real. O sea, ustedes cuando verifiquen y vean e investiguen, como hemos investigado nosotros, todas estas civilizaciones que están acá en internet y están explicadas, se van a dar cuenta de que en esa relación hay una gran verdad, muy profunda. Esa verdad es la que nos dice a nosotros que somos seres humanos, que podemos pasar la historia de los tiempos, que podemos transmitir
o transmutarnos en energía a otros planos. Eso ya está determinado, está explicado y nos está diciendo que nosotros somos un poquito más que seres humanos y podemos tener ese contacto con esa energía que algunos, como dicen, la energía divina, la energía del universo, la energía que nosotros podemos encontrar en nuestro más íntimo sagrado como seres humanos, y podemos proyectarla y podemos trascender a otros planos, que también trataremos la trascendencia en otro momento y todos esos planteos tan esotéricos para algunos, entre comillas, pero lo importante de esto es que nosotros en la historia de las civilizaciones tenemos que conocer todo para poder tener un esclarecimiento y poder saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Bueno amigos, ya tenemos que agradecer a Markel por esta información que nos ha dado, que es muy interesante. También tenemos que agradecer a la gente que nos ha comunicado y decirle que acá de nuestro programa Humanismo con Ciencia Universal estamos para evacuar todas las dudas que ustedes tengan y comunicarles de que pueden dar su opinión en nuestros videos y también suscribirse. Esperamos su apoyo y agradecemos el apoyo que ya hemos tenido con otra gente que nos ha hablado sobre estos temas, y estamos a disposición de ustedes. Como decimos siempre, sigamos vibrando. Gracias.